vamos a ver varias formas de insertar objetos. Una de ellas es insertar una nueva diapositiva que ya lleve incluidos los objetos, como por ejemplo esta. Como vemos, ya viene preparada para insertar una tabla, insertar imágenes o insertar imágenes en línea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el cuadro de diálogo que se abre, escribimos la palabra clave que queremos buscar. Pulsamos Intro o en la lupa y aquí tenemos las imágenes encontradas. Podemos especificar un tipo concreto de imágenes, por ejemplo, imágenes prediseñadas. Ahora solo nos queda seleccionar la que más nos guste. Según el tipo de uso que vayamos a hacer, hay que tener en cuenta el tipo de licencia de la imagen. Pulsamos Insertar y aquí tenemos la imagen en nuestra diapositiva. Las imágenes son uno de los muchos tipos de objetos que existen en PowerPoint. Como ya vimos en otro vídeo, una de las novedades de PowerPoint 2016 son las ideas de diseño, que vemos aquí en la derecha. Podemos elegir una de las propuestas que se nos ofrecen. Por ejemplo, esta le añade un fondo blanco y aumenta el tamaño de la imagen. Vamos a seleccionarla y ya podemos cerrar este panel. Para trabajar con un objeto, lo primero que hay que hacer es seleccionarlo. Simplemente hacemos clic sobre él y vemos cómo aparecen estos marcadores alrededor. Con los marcadores de las esquinas cambiamos el tamaño de forma proporcional, mientras que con los marcadores de los laterales hacemos el objeto más ancho o más estrecho. Para mover el objeto simplemente hay que hacer clic y arrastrarlo. Este marcador de la parte superior nos permite girar el objeto. Para eliminar un objeto que tenemos seleccionado, simplemente hay que pulsar la tecla Suprimir. Vamos a borrar también la diapositiva, hacemos clic en su miniatura y pulsamos la tecla Suprimir. Ahora, para ver otra forma de insertar objetos, vamos a abrir el panel de diapositivas e insertar una diapositiva en blanco. Al contrario que ocurría anteriormente, en este caso la diapositiva está completamente en blanco. No aparece preparada para insertar objetos, lo cual no es ningún problema porque simplemente hemos abierto la pestaña Insertar, donde tenemos disponibles varios tipos de objetos: imágenes, tablas, imágenes en línea y formas. Hacemos clic para seleccionar esta forma y ahora pinchamos y arrastramos para dibujar la forma del tamaño que deseemos. Observa cómo ha aparecido un menú Formato específico para formas. Si hubiésemos insertado una imagen, este menú sería diferente. Por ejemplo, en este caso disponemos de los estilos de forma, que permiten aplicar varios estilos con un solo clic. Cada estilo lleva asociado un relleno, un contorno, etc. Podemos cambiar por separado cada uno de estos elementos. Por ejemplo, este relleno. O también el color del contorno. En una forma también podemos incluir texto. Hacemos doble clic dentro de la forma y escribimos el texto. Una vez escrito el texto, lo podemos seleccionar con doble clic o pulsando la tecla flecha izquierda junto con mayúsculas. Si ahora pulsamos el botón derecho del ratón, aparece este menú contextual en el que podemos cambiar el tamaño del texto. Para dejar de seleccionar una forma, basta con hacer clic fuera de ella. Observa cómo ahora ya no aparece el menú de formato. Vamos a seleccionar de nuevo esta forma para ver un pequeño detalle. Cuando tenemos una forma con texto, a veces podemos tener la duda si tenemos seleccionado el objeto o el texto. Ahora tenemos seleccionado el objeto y si hacemos doble clic en el texto, seleccionaremos el texto y tendrá este color de fondo diferente. Otra forma más sutil de diferenciarlo
es fijándonos en esta línea. Vamos a aumentar el tamaño para ver que cuando está seleccionado el texto, esta línea es discontinua, a puntitos. Y cuando está deseleccionado, es una línea continua. Vamos a volver al tamaño normal para ver cómo copiar y pegar objetos. No nos vamos a extender demasiado porque es algo muy intuitivo. Con el objeto seleccionado hacemos clic en copiar y luego en pegar. Y aquí tenemos un nuevo objeto. Aunque hay una forma más rápida de hacer esto. Se trata del comando duplicar, que está accesible desde este botón del icono copiar. O también con la combinación de teclas Control Alt D, que acabamos de pulsar, y aquí tenemos el objeto duplicado. Vamos a aprovechar que tenemos estas tres formas para ver cómo organizarlas. Lo primero, vamos a seleccionar las tres. Y a continuación, para que queden mejor alineadas, abrimos el menú Organizar y seleccionamos Alinear. Y aquí elegimos Distribuir horizontalmente. Con lo cual vemos cómo las tres formas se han distribuido de forma proporcional. Ahora esta distancia es la misma. Aún podemos mejorarlo si abrimos de nuevo Organizar y elegimos Alinear al medio. Ahora sí las tenemos perfectamente alineadas. Ahora, puesto que tenemos las tres seleccionadas, las podemos mover como si fuesen una sola forma. Sin embargo, en cuanto hagamos clic, quedarán deseleccionadas. Si nos interesa que siempre formen una unidad, hay una forma más efectiva de hacerlo. Se trata del comando agrupar. Para verlo, primero vamos a seleccionar de nuevo las tres formas, pero esta vez haciendo clic y arrastrándolas dentro de este rectángulo. Ahora vamos al menú Organizar y elegimos Agrupar. Una vez agrupadas, se comportan como si se tratase de un único objeto. Por ejemplo, si lo giramos, giran las tres a la vez. Cuando tenemos un objeto formado por varios objetos, es muy conveniente agruparlos. Además, siempre podemos desagruparlo. Ahora ya podemos moverlos uno a uno. Además, los vamos a colocar uno encima de otro. Y así veremos cómo moverlos hacia atrás y hacia adelante. Además, vamos a añadir un objeto nuevo. Aquí vamos a dibujar este círculo. Al crear un nuevo objeto, queda por encima del resto. Vamos a aplicar unos estilos rápidos a estos objetos para diferenciarlos mejor. Y a continuación seleccionamos el objeto que vamos a enviar hacia atrás. Desplegamos el menú Organizar y elegimos Enviar atrás. Con lo cual el círculo se ha colocado un nivel más hacia atrás. Si repetimos el proceso y lo enviamos de nuevo atrás, baja un nivel. También podemos enviar al fondo, con lo cual pasa directamente a la posición más trasera. De forma similar, podemos traer el objeto al frente, es decir, a la posición más adelantada. Vamos a enviarlo de nuevo al fondo. Si solo queremos traer una posición hacia adelante, hacemos clic en Traer adelante. Cuando hay muchos objetos, esta forma de trabajar puede ser un poco confusa, pero existe una forma mucho más clara de mover objetos. Se trata de abrir el panel de selección, con lo cual en la parte derecha aparece representado cada objeto en el nivel en el que se encuentra. Ahora solo tenemos que seleccionar el objeto y pulsar en las flechas para ir subiéndolo de nivel o bajándolo. Por ejemplo, ahora estamos subiendo de nivel el círculo rojo.
que en el panel recibe el nombre de elipse 9. Subimos este diagrama una posición. También podemos mover un objeto de nivel seleccionándolo y arrastrándolo. Como vemos, con cualquiera de estos métodos y utilizando el panel de selección, es mucho más claro reordenar los objetos en niveles. Cerramos este panel y vamos a la pestaña Vista para ver el siguiente punto de este vídeo, las guías y cuadrículas. Ahora tenemos activas las líneas de cuadrícula, que simplemente nos sirven de orientación para colocar los objetos. Vamos a desmarcarlas y activar la regla, que nos sirve para tener una referencia numérica de dónde están colocados los objetos. Al mover un objeto aparecen unas pequeñas marcas que nos permiten saber en qué posición exacta está el objeto. Aparte de esto, al mover un objeto también aparecen las guías inteligentes, que son unas líneas que nos permiten colocar un objeto en referencia a otro objeto. Por ejemplo, esta guía inteligente nos permite ver que estos dos objetos tienen el borde derecho alineado. Y por último, vamos a ver las guías. Al marcar esta casilla aparecen dos guías, una vertical y otra horizontal, que nos permiten tomar medidas. Si hacemos clic sobre una guía y la desplazamos, podemos medir esa distancia. Y para ver el último punto de este vídeo, nos situamos en esta pantalla con este objeto. Pulsamos Control Alt D para duplicar el objeto. Lo movemos a la parte izquierda para que se vea mejor el efecto de voltear. Vamos al menú Girar y elegimos Voltear horizontalmente. Como ves, mientras el objeto parece reflejado en un espejo, el texto permanece igual. Ahora duplicamos de nuevo el objeto y lo colocamos en la parte de abajo. Si ahora vamos al comando Girar y elegimos Voltear verticalmente, obtenemos esto. El objeto aparece como si estuviese reflejado en un espejo. Sin embargo, las letras se han quedado boca abajo, pero no reflejadas exactamente. Es decir, aunque volteemos, las letras no cambian de orden entre ellas. Siempre se pueden leer. Vamos a empezar a estudiar diseño en PowerPoint. Es un tema muy amplio que abarca varios aspectos. En este primer punto nos vamos a centrar en los temas. Los temas van asociados a las plantillas. Las plantillas es un concepto más amplio que incluye a uno o varios temas. Para aplicar un tema, la forma más fácil de hacerlo es desde la pantalla Nuevo, desde la que podemos elegir una plantilla. Por ejemplo, esta. Al hacer clic, tenemos la posibilidad de elegir una variación de color del tema. Si hacemos clic sobre una de ellas, la vemos un poco más ampliada. Al final vamos a elegir esta y pulsamos en el botón Crear. Y aquí tenemos la primera diapositiva para que vayamos rellenando los elementos. Vamos a teclear un título y un subtítulo. Una vez hemos tecleado esta información, podemos insertar una nueva diapositiva. Al abrir el desplegable, se nos muestran los distintos diseños disponibles. Hacemos clic en el que más nos guste y aquí viene preparado para insertar objetos. Por ejemplo, una imagen. Elegimos una imagen y al insertarla de forma automática se nos ofrecen unas ideas de diseño. Ya hablamos sobre ideas de diseño en otro vídeo. Si queremos dejar la imagen tal cual, podemos cerrar estas ideas. Ahora vamos a ir a la primera diapositiva y nos vamos a situar en la pestaña Diseño. Desde aquí podemos elegir una de las variantes de color asociadas al tema que ya vimos al principio.
Como siempre, al colocar el cursor sobre la miniatura, vemos el efecto en toda la diapositiva. Si abrimos el desplegable, vemos cómo aún podemos personalizar más los colores. Se nos ofrecen varias posibilidades de colores que combinan bien entre ellos. Por ejemplo, vamos a elegir estos tonos de verde. Si volvemos a abrir el desplegable, vemos cómo también podemos cambiar la fuente. Vamos a elegir esta. Y al abrir de nuevo el desplegable, también podemos aplicar efectos a los gráficos. Si nos fijamos en la parte derecha, veremos cómo van cambiando estos gráficos. Por último, también tenemos la posibilidad de cambiar el estilo del fondo. Vemos cómo va cambiando únicamente el fondo. Los gráficos permanecen igual. Vamos a dejarlo en este. Si queremos personalizar aún más el fondo, podemos ir a este botón, dar formato al fondo, y aquí se abre un panel con varias posibilidades. Por ejemplo, haciendo clic aquí podemos cambiar el color del degradado. Se abre esta ventanita para elegir el color. También podemos cambiar el otro color del degradado. Hacemos clic aquí y volvemos a elegir otro color. Como veis, PowerPoint nos ofrece formas rápidas de diseño, pero luego, si queremos entrar al detalle, también tenemos posibilidad de personalizar al máximo los diseños. Si marcamos ocultar gráficos del fondo, obtenemos un diseño más sencillo. Cerramos ya este panel y vamos a ver otro tema muy interesante. Para ello, abrimos el desplegable de tema y aquí encontramos guardar tema actual. Al hacer clic, se abre esta ventana con el directorio donde se guardan por defecto los temas personalizados. Es importante guardarlo en este directorio para que luego sea accesible desde la pantalla Nuevo. Tampoco hay que cambiar el tipo de documento. Tema de Office. THMX. Lo que sí podemos cambiar es el nombre del archivo. Vamos a llamarle verde. Y pulsamos en el botón Guardar. Ahora ya tenemos guardado un tema personalizado que podemos utilizar más adelante, en cualquier momento. Para abrir un tema personalizado, vamos a la pestaña Archivo, hacemos clic en Nuevo y ahora pulsamos en Personalizado. Aquí tenemos dos carpetas. En esta carpeta se encuentra el tema que acabamos de guardar. Y en esta otra carpeta se guardan las plantillas personalizadas y que veremos con detalle en el próximo vídeo. Ahora podemos adelantar que los cambios en las plantillas pueden afectar a la estructura del propio documento. Digamos que son cambios más profundos, mientras que los cambios en el tema se quedan en un nivel más estético. Cambios de colores, de fondo, etc. Como acabamos de hacer. Vamos a abrir pues la carpeta donde se guardan los temas personalizados y aquí tenemos el tema verde que acabamos de guardar. Haciendo clic lo abriríamos y tendríamos disponible una plantilla basada en ese tema. No lo vamos a hacer ahora y volvemos atrás. Hasta ahora hemos estado viendo cómo modificar el diseño del tema. Ahora vamos a pasar a otro aspecto del diseño. Y vamos a centrarnos en el diseño de objetos. Para ello, abrimos esta diapositiva y vamos a crear un objeto nuevo. En este caso, una tabla. Seleccionamos el número de filas y aceptamos. Y aquí disponemos de unos estilos predefinidos de tablas. Colocando el cursor, vemos el efecto. Hacemos clic para aplicar este. Desde esta cinta de opciones disponemos de muchas herramientas para modificar el estilo de la tabla. Las veremos con detalle en otro vídeo cuando hablemos concretamente de tablas. Ahora vamos a la pestaña Insertar para insertar otro objeto, concretamente una imagen.
hacemos doble clic sobre la imagen que deseemos y queda insertada en nuestra diapositiva. Y aquí disponemos de unos estilos predefinidos que actúan sobre la imagen. En la cinta de opciones disponemos de muchas herramientas para modificar el diseño de la imagen, pero las veremos con detalle en los temas siguientes. Ahora, para ver el último punto de este vídeo, vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic aquí para ver el encabezado y pie de página. Marcamos esta casilla para insertar la fecha y la hora, también la casilla número de diapositiva y por último pie de página. A continuación escribimos el texto para el pie de página y si marcamos esta casilla no se mostrará el pie de página en la diapositiva del título, es decir, en la primera diapositiva. Pulsamos en el botón Aplicar a todo y se aplicará a todas las diapositivas. Aquí abajo vemos el resultado. Como hacemos habitualmente, vamos a crear un documento nuevo a partir de una plantilla. Hacemos clic en Crear y aquí tenemos la primera diapositiva. Hacemos clic en la caja de texto que viene predefinida y escribimos un texto. Igual para la segunda caja de texto. Esto es algo importante. En PowerPoint el texto siempre va dentro de otro objeto, normalmente una caja de texto como esta, aunque también puede ir dentro de una forma. Las cajas de texto están delimitadas por estos puntos y se pueden girar, redimensionar, borrar, etc. Por ejemplo, si hacemos clic en este punto, podemos hacer la caja de texto más estrecha. Para crear una nueva caja de texto, vamos al menú Insertar, hacemos clic en Cuadro de texto y lo dibujamos del tamaño que queramos. Y ahora ya podemos escribir un texto. Nos vamos a fijar en un detalle. Cuando estamos escribiendo dentro de la caja de texto, estamos en modo edición y podemos dar comandos sobre el texto. Sin embargo, cuando seleccionamos la propia caja de texto, esta línea pasa a ser continua, mientras que antes era discontinua. Y ahora podemos dar comandos que afectan a la caja de texto. Por ejemplo, si pulsamos la tecla Suprimir, la borramos. Sin embargo, aunque se ha borrado el contenido, la caja de texto se ha regenerado. Esto es así porque esta caja de texto ya está definida en el patrón. No la hemos creado nosotros. Vamos a darle un color de fondo a la caja de texto para ver mejor lo que vamos a explicar. Observa que ahora ya no se ve la otra caja de texto. Sin embargo, si hacemos más pequeña esta caja de texto, vemos que continúa ahí. Si hacemos clic, la seleccionamos. Para seleccionar la propia caja de texto, hacemos clic en el borde y pulsamos el botón Suprimir y queda borrada definitivamente. Hay una forma de borrar las cajas de texto predefinidas, igual que otros elementos como esta línea, por ejemplo. Si desde aquí intentamos seleccionar esta línea para borrarla, vamos a ver que es imposible. No podemos. Solo logramos seleccionar las cajas de texto de arriba y de abajo. Como ya vimos en otro vídeo, para modificar el patrón vamos a la pestaña Vista y hacemos clic en Patrón de diapositivas. Ahora sí podemos seleccionar esta línea y pulsar la tecla Suprimir. Y también podemos seleccionar la caja de texto y pulsar Suprimir, con lo cual queda eliminada. Si ahora cerramos la vista patrón, al volver a la diapositiva vemos como la línea ya no existe. El cuadro de texto permanece puesto que tenía contenido. Sin embargo, si creamos una nueva diapositiva basada en ese diseño, vemos cómo ya no aparece el cuadro de texto inferior. Sin embargo, esto que hemos hecho no es muy recomendable, ya que cuando modificamos el patrón afecta a todas las diapositivas que estaban basadas en ese patrón. Es mejor crear una diapositiva en blanco
donde podremos dibujar todos los cuadros de texto que queramos. Como acabamos de ver, vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en Cuadro de texto. Ahora vamos a escribir un par de líneas de texto para ver cómo formatearlo. Como siempre, lo primero que hay que hacer es seleccionar el texto. Si queremos seleccionar una palabra, podemos hacer doble clic sobre ella. Vemos cómo aparece este menú contextual en el que podemos aplicar las operaciones de formato más normales. Le hemos dado negrita y podemos cambiarle el tamaño de fuente. Abrimos el desplegable y elegimos un valor. También podemos cambiar el tipo de fuente. Abrimos el desplegable y elegimos la fuente que más nos guste. También podemos usar los comandos de la cinta de opciones para dar formato. Por ejemplo, para cambiar el color del texto, abrimos aquí y elegimos un color. Por ejemplo, el rojo. Como ves, estos comandos son muy similares a Word y otros procesadores de texto, por lo que tampoco nos vamos a extender demasiado. Haciendo clic y arrastrando podemos seleccionar solo unas letras de la palabra. Vamos a seleccionar de nuevo la palabra completa para cambiar el espacio entre caracteres. Hacemos clic en este icono y ahora podemos elegir separado o muy separado, por ejemplo. Hasta ahora hemos visto cómo dar formato a los caracteres. Ahora vamos a ver cómo dar formato al párrafo. Escribimos aquí una línea más y vamos a ver algunos de estos comandos. Por ejemplo, para alinear al centro, hacemos clic en este comando. Vemos cómo se ha alineado al centro la línea en la que estaba el cursor. Si queremos alinear todo el párrafo, lo seleccionamos y volvemos a hacer clic en el icono. Y ahora todo el párrafo está centrado. Podemos alinear a la derecha o a la izquierda. Al hacer clic en el pequeño icono de la esquina, se abre el menú Párrafo. Desde aquí podemos dar valores más concretos a diferentes comandos, por ejemplo a la sangría, al espaciado, y también podemos variar el interlineado. Si hacemos clic en doble y pulsamos Aceptar, vemos cómo ha aumentado el espacio entre líneas. Vamos a dejarlo como estaba antes, en interlineado simple. Para ver lo siguiente, vamos a crear un nuevo cuadro de texto. Vamos a insertar y hacemos clic en cuadro de texto. Y dibujamos un cuadro de texto. Escribimos un texto, lo seleccionamos y hacemos clic en el icono Dirección del texto y elegimos Apilado. Si ahora modificamos el cuadro de texto, vemos cómo las letras quedan apiladas. Vamos a insertar otro cuadro de texto para ver la sangría. Vamos a escribir rápidamente 3 líneas de texto para poder ver el efecto de la sangría. Ahora simplemente colocamos el cursor y pulsamos en el botón Aumentar sangría derecha. Y vemos cómo el texto se desplaza hacia la derecha. Si colocamos el cursor en la línea de abajo y pulsamos 2 veces la sangría, obtenemos este resultado. Pulsamos en sangría izquierda para llevar el texto a la izquierda. Vamos a borrar este texto para ver cómo funcionan los tabuladores. Los tabuladores se utilizan para formatear el texto en columnas. Cada vez que pulsamos la tecla Tab, nos desplazamos al siguiente tabulador a la derecha. Aquí tenemos los tabuladores muy juntos y apenas se aprecia, pero podemos variar la distancia entre tabuladores. Simplemente vamos a la barra de arriba y hacemos clic en este icono y lo desplazamos a la derecha. Vemos cómo ha aumentado la distancia entre los tabuladores. Normalmente estas reglas no están visibles,
pero podemos ir a la pestaña Vista para hacerlas visibles o no visibles. Si pulsamos aquí, desaparecen las reglas y si pulsamos de nuevo, vuelven a aparecer. Vamos a dejarlo así. Vamos a volver a Inicio y vamos a borrar este texto para ver el siguiente punto: listas y viñetas. Si escribimos A. un blanco y un texto y pulsamos retorno de carro, observa lo que ocurre. Aparece una B y el cursor situado para que escribamos el siguiente texto. Es decir, se está creando una lista numerada de forma automática. Si nos fijamos en la parte superior, se ha activado el icono de listas numeradas. Si hacemos clic sobre él, podremos cambiar el formato de la lista. En lugar de ABC, podemos decir que se numere como 1, 2, 3, 4. Si ahora seleccionamos la lista numerada, podemos convertirla en una viñeta. Pulsamos en el icono viñeta y elegimos el estilo de viñeta. Por ejemplo, este. Incluso si no nos gusta ninguno de los que hay aquí, podemos hacer clic en numeración y viñetas y pulsar en el botón personalizado. Y aquí podemos elegir el icono que queramos. Por ejemplo, este. Pulsamos aceptar y aquí lo tenemos. En PowerPoint también podemos buscar y reemplazar texto a lo largo de todas las diapositivas. Una vez abierto el comando buscar, escribimos el texto y pulsamos en el botón buscar siguiente. Observa cómo nos lleva a la primera diapositiva que contenía el texto. Hemos pulsado de nuevo y estamos en la segunda diapositiva que contiene el texto. Si marcamos esta casilla, distingue entre mayúsculas y minúsculas y solo encuentra una ocurrencia, puesto que en la primera diapositiva estaba todo con minúsculas. Vamos a desmarcar la casilla y pulsar en el botón reemplazar. Y aquí escribimos la palabra que queremos que reemplace a la que ya teníamos. Ahora podríamos buscar la siguiente y reemplazar una a una. O pulsar en el botón reemplazar todas. El mensaje nos dice que la ha reemplazado 2 veces. Cerramos este cuadro y vamos a ver el siguiente punto. Como vimos antes, por defecto está activada la creación automática de listas. Si queremos evitarlo, podemos hacerlo de 2 formas. La primera, de forma temporal. Si en este punto, cuando vemos que ha insertado de forma automática la letra B, pulsamos la tecla retroceso, no se creará la lista automática. Si seguimos escribiendo, como en este caso, sí se creará la lista automáticamente. La segunda forma de evitar las listas automáticas de modo permanente es haciendo clic en la ficha Archivo, Opciones, Revisión, Opciones de autocorrección y ahora desmarcar la casilla Listas con numeración y viñetas automáticas. Pulsamos Aceptar, de nuevo Aceptar y ahora ya podemos comprobar cómo no se crea la lista de forma automática. Escribimos A. un texto, pulsamos retorno de carro y vemos cómo no aparece de forma automática la letra B. En este caso vamos a escribir nosotros la letra B, pero esto no es una lista. Para confirmarlo nos fijamos en la parte superior y vemos que el icono de listas no está activo. Nos vamos a situar en esta diapositiva para ver el último punto de este vídeo, la revisión ortográfica. Vamos a verla de forma muy rápida porque funciona de forma muy similar a Word. Cuando detecta un error, la palabra se subraya en rojo.
Si pulsamos con el botón derecho, vemos las opciones para corregirla. Hacemos clic en la que creemos que es la adecuada, en este caso, informática con acento. Si seguimos escribiendo y cometemos algunos errores, vamos a ver cómo PowerPoint es capaz de corregirlos de forma automática, sobre todo los errores evidentes, como león o balón. En este caso, añade el acento de forma automática. También es capaz de corregir algunos errores más complejos. Por ejemplo, la palabra que puede ir acentuada o no acentuada. En este caso, como ha detectado que es una interrogación, le añade el acento. Sin embargo, el sistema no es perfecto y en algunos casos puede fallar. Por ejemplo, en este caso, la palabra como no debería llevar acento, pero no lo detecta como error. Es decir, ha fallado porque ha dado como buena una palabra que no lo es. Por lo tanto, no debemos confiar al 100% en la revisión ortográfica. Por defecto está activada la revisión automática mientras escribimos. Luego veremos cómo desactivarla. En cualquier momento podemos ir a la ficha Revisar y hacer clic en Ortografía para que revise todo el texto. En este caso nos dice que no hay ningún error, cosa que sabemos que no es cierta. Vamos a corregir este acento y vamos a la ficha Archivo, Opciones, Revisión, y aquí, si no queremos que realice la revisión ortográfica mientras escribimos, desmarcaríamos esta casilla. También tenemos otras opciones, como por ejemplo que revise también la gramática.